De nuevo, buenos días. Soy Carlos Solano, responsable del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y bueno, estoy aquí para explicar el proyecto y agradecer la ayuda que han considerado conceder al servicio desde la Asociación Global. Me acompañan aquí representantes de Incliva, Maite Sanz, responsable del Departamento Legal, y Vicente Juan, gerente, director económico de Incliva. Y de forma breve voy a presentar el proyecto al que se va a destinar esta ayuda, que consideramos de verdad muy importante. El proyecto al que vamos a dedicar se denomina terapia celular frente a virus que provocan complicaciones después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico, que se utiliza para el tratamiento de distintas neoplasias hematológicas, ¿de acuerdo? Entonces, para entender el proyecto, la relevancia del proyecto, pues simplemente explicar que distintos virus, herpesvirus y concretamente el citomegalovirus, pues es un virus que provoca complicaciones después del trasplante. Es un virus que desarrollamos durante la infancia, que tenemos contacto por primera vez en la infancia, y que esa es la infección primaria. A partir de ese momento ya queda latente ese virus para toda la vida en las células del organismo, y concretamente las células de la médula ósea, los monocitos y células endoteliales, partidas por todo el organismo, y queda controlado por la inmunidad que se genera desde el principio. Nos señala bien este puntero, pero la inmunidad que se genera desde el principio mantiene a raya esa infección para que no dé problemas durante la vida. Pero hay momentos en los que, por causa de la inmunosupresión que se provoca en determinadas situaciones, como es el trasplante, este virus se reactiva y puede dar lugar a complicaciones importantes como son neumonía, infección sistema nervioso central, nefritis. Y esto se ve aquí en este esquema. Si este es el momento del trasplante, pues hay distintas fases de la recuperación inmune. Después del trasplante se tiene que regenerar todo el sistema inmune, como en el momento desde la infancia, ocurre de forma fisiológica, pero cuando ocurre un trasplante de progenitores hematopoyéticos, se tiene que regenerar toda la inmunidad como si fuera desde la infancia. Y eso ocurre lentamente. Al principio es rápido, una parte de la inmunidad se recupera rápido, los primeros 15-20 días, pero otra parte de la inmunidad, que es la que nos defiende de los virus, ocurre de una forma muy lenta y no ocurre de forma clara hasta después de los 6 meses después del trasplante. Y ahí es donde se producen esas infecciones por virus que en ocasiones son muy graves. Esas infecciones en el trasplante alogénico, veis que ocurren estos son incidencias, ocurren en algunos tipos de trasplante hasta en el 70% de los pacientes. Lo que ocurre es que cuando aparece, como lo monitorizamos, cuando aparecen, tratamos esa infección con agentes antivirales y se controlan la mayoría de los casos, pero hay un pequeño porcentaje, de un 5%, que a pesar del tratamiento antiviral provoca enfermedad por citomegalovirus, y enfermedad que a veces es muy grave. Y ahí es donde viene la mortalidad relacionada con esta infección aún hoy en día. Y entonces, ¿qué se ha pensado o qué se ha propuesto para intentar controlar en esos casos en donde ni siquiera el tratamiento farmacológico funciona? Pues la idea es utilizar células del donante, coger células del donante a través de una aféresis, algo parecido a lo que hacemos para hacer el propio trasplante, sacar células del donante y infundírselas o bien de forma directa al paciente. Esto tiene un riesgo, o sea, controla la infección, pero tiene un riesgo de provocar complicaciones, enfermedad de injerto contra el receptor, y por tanto esta posibilidad se desechó. Otra posibilidad es sacar esas células y quitar, mediante distintos métodos, quitar las células que producen el rechazo, ¿vale? Y esto, aunque es factible, pero aporta al final pocas células, Y por tanto, y en los últimos años se ha utilizado estas dos formas de sacar células, seleccionar los linfocitos T
virus T específicos, ¿vale? O sea, mediante un proceso relativamente complejo, pero cada vez más fácil, coger aquellos que son linfocitos dirigidos a los virus que nos interesan, seleccionarlos, entonces esos son los que se infunden, y si esto se hace del mismo donante que ha hecho el trasplante, que es factible, pero tarda un tiempo en poder conseguirse esas células virus T específicas, porque tardan como 15, 20 o incluso 30 o 40 días en poder disponer de esos linfocitos, porque hay que hacerlo mediante una serie de cultivos y de selección. Entonces, digamos, lo que se ha desarrollado, y esta es la última, la última línea que se está utilizando y que se está utilizando de forma en algunos países y en algunos centros solamente, que es coger a donantes altruistas, donantes voluntarios, y disponer de donantes que son parcialmente compatibles, pero esa parcialmente compatible es suficiente para que esos linfocitos, una vez se infundan, no sean rechazados y ejerzan su función. ¿Y por qué tienen que ser parcialmente compatibles? Porque la célula infectada por el virus expresa partículas del virus siempre a través de una molécula HLA. Y esto hace que tenga que ser parcialmente compatible con el linfocito del donante, porque si no, el linfocito no reconoce al virus. Los linfocitos normales o donados reconocen a los virus, en realidad reconocen a células infectadas por virus, solamente cuando se le presenta a través de una molécula HLA. Y por eso tiene que ser parcialmente compatible, tiene que haber una cierta compatibilidad entre donante y receptor. Y eso es lo que hemos hecho. Coger de un banco de donantes que se llama T-Cell Bank, es un banco de linfocitos T específicos de donantes que están dispuestos a donar esos linfocitos, y de ese banco de donantes que ya hay más de 500 donantes que de forma voluntaria se ofrecen a donar sus linfocitos a través de un proceso de aféresis. Entonces hemos seleccionado los donantes que tienen una HLA más frecuentes, para poder utilizar a esos donantes, para seleccionar esos donantes que, en base a la combinación de HLA, que son más compatibles con pacientes, con la población general, pero específicamente con pacientes, para seleccionarlos y utilizarlos para coger a esos donantes, extraer esos linfocitos, expandirlos y guardarlos almacenados en el laboratorio, para luego, después de un ensayo fase 1, fase 2, para el que nos tiene que dar su aprobación la Agencia Española del Medicamento, y se tiene que hacer un ensayo clínico para el que hemos pedido una financiación al Instituto Carlos III, porque es un ensayo bien complejo, utilizando distintas dosis de estas células, aplicarlo y crear este Banco Nacional de Células T específicas frente a virus. Y eso es el proyecto en el que, de entrada, ya hemos pedido financiación, pero esta ayuda extra para poner en marcha este proyecto, que es muy complejo, pues hemos creído que es muy importante. Este banco de donantes, que se denomina REDOCEL, Registro de Donantes de Células, como he dicho, más de 500 donantes que están bien estudiados para el HLA, y por tanto hemos podido seleccionar de esos 500 los donantes. En total hemos seleccionado 8 donantes, que en 2 centros distintos, en el Banc de Sang y de Sis de Barcelona y aquí en la FE, se han expandido, se han hecho expansión en condiciones GMP, condiciones que significa
condiciones que pueden ser luego utilizadas como un medicamento para un paciente, es decir, que no llevan ningún producto o ningún derivado de animal y están en unas condiciones que aseguran que cuando se infunden es totalmente seguro. Aún así hay que hacer este ensayo con estas células a partir de esos 8 donantes que sabemos que con esto vamos a poder tratar, vamos a poder utilizarlo para el 85% de los pacientes que lo puedan necesitar. Por esa combinación de HLA es factible utilizarlo en casi el 85% de los pacientes. Y esto es el esquema del ensayo clínico, fase 1, fase 2, que está previsto iniciarse en 2025 y terminará a finales del 28, iniciando una fase 1 y una vez completada y conociendo la dosis más adecuada iniciaremos la fase 2 en donde veremos el nivel de eficacia y de seguridad de estas células, de este ensayo que hemos denominado VIR-TEST en base a la utilización de virus T frente a CMV y expandidos mediante este método de condiciones GMP. Y bueno, hemos solicitado a la Asociación ASLUBAL pues un apoyo adicional para poder realizar este proyecto que destinaremos pues a distintas áreas, sobre todo formación. Esta es un área muy compleja en la que es necesario formación de todos los miembros implicados, reuniones formativas de terapia celular, adquisición de métodos, porque vamos a participar en total 8 centros que requerimos estar bien conectados, hacer reuniones durante esos 4 años, reuniones mensuales prácticamente para identificar posibles pacientes que puedan necesitar esta terapia y seleccionar cuál de esas 8 líneas es más adecuada. La selección es en base al HLA, pero también en base a las características de otros aspectos del paciente, y necesitamos estar muy en contacto y luego reunir toda la información, recoger toda la información de forma muy detallada, y para eso pues también necesitamos apoyo de data managers que recogerán toda la información y la registrarán en el registro que tenemos previsto. Y sin más, dar las gracias a la asociación y esperamos utilizar hasta el último céntimo de forma muy adecuada. Muchas gracias. Sí. Nos hace de verdad especial ilusión el participar en este proyecto, sobre todo que todo aquí lo del citomegalovirus, y no sabíamos muy bien qué era ninguna, no lo tenemos muy presente el citomegalovirus famoso, sí. Así que estamos de verdad bastante emocionados y encantados de participar en esto y esperemos que sirva para los pacientes que lo necesitan. Ese porcentaje pequeñito que está ahí, pero de verdad. Que se asocia a mortalidad. La mortalidad que sigue produciendo este virus está relacionada con ese porcentaje. Y claro, es muy desesperador que un paciente que puede estar curado de su enfermedad de base fallezca por una complicación que bueno, hay ahora métodos para intentar controlar. ¿Vale? Ese linfocito T es magnífico, ¿no? Porque están las CAR-T, esos linfocitos T, ¿verdad? Sí. Nos suenan por todos sitios. Esta inmunidad que intentamos pues hacer que se active y que vaya dirigida frente a lo que queremos. Con los CAR-T es terapia génica. Aquí no hay terapia génica, es una terapia celular. Es una terapia celular muy, especial, porque hemos seleccionado aquellos linfocitos ya entrenados, linfocitos del donante que ya están entrenados frente a este virus, y los seleccionamos y los expandimos en el laboratorio, ¿vale? Y eso es un proceso complejo, pero ahora ya factible, y esto tiene la misión de ser un banco nacional, porque con esos donantes, cada vez que se hace una aféresis y se hace este proceso, se obtiene material para tratar a unos 50 pacientes. ¿Y esos donantes? ¿Cómo se hacen? Sí, ¿cómo se hacen? Porque el banco de sangre, por ejemplo, donante de sangre, te vas allí, pero los donantes de linfocitos...
Los donantes de linfocitos son donantes de sangre habituales, pero que al tener una HLA tan especial, tan frecuente, entonces los hemos contactado y les hemos pedido permiso para que hagan esta labor tan especial, que es donar. Vale. Y entonces, la donación de estos linfocitos no es una donación de aféresis como tal, generalmente. Para la donación del trasplante sí, pero para esto es una donación de sangre estándar, que donan 450 mililitros de sangre, y esto es suficiente para obtener esta cantidad de linfocitos T que estamos hablando. Sí. Entonces estos 8 donantes ya han donado, ya hemos expandido, ya tenemos pues más de 400 unidades almacenadas en nitrógeno líquido a menos 200 grados, disponibles ya para ir adelante con el ensayo fase 1, fase 2. Es decir, que ese producto ya está disponible, que está almacenado en condiciones, como digo, de nitrógeno líquido a temperatura muy baja, paraliza todos los procesos metabólicos de las células y permite que estén almacenados durante años esos productos, ¿no? Entonces, esas células ya están producidas y almacenadas. Y ahora, claro, es muy importante hacer el ensayo fase 1, fase 2, porque sin ese ensayo, la Agencia Española del Medicamento no autoriza su uso. Claro. Están ahí disponibles, sabemos que son seguros, porque hemos hecho en el proceso de fabricación, lleva aparejado muchos controles de efectos adversos de esas células, porque las células, están producidas en unas condiciones que asegura que no produzcan rechazo ni produzcan un síndrome de liberación de citocinas, o sea, no produzcan efectos inmunes, pero solamente bajo esas condiciones que ha establecido la Agencia Española del Medicamento se puede asegurar que no va a ser negativo y que no va a ser negativo lo primero, es decir, que va a ser seguro para el paciente y que va a ser eficaz en el porcentaje que nosotros preveemos, ¿vale? Que es un porcentaje muy alto. Esto ya está hecho en otros países y en otros grupos, ¿vale? Pero aquí en España no está hecho esto, ¿de acuerdo? Y no existe un banco de células T específicas, y si esto se demuestra que es eficaz, pues se establecerá ese banco. Estos donantes en principio pueden volver a donar después de un tiempo, No hay donación de sangre, la puede hacer, como sabéis, se puede hacer 3 veces al año sin ningún riesgo para el donante. Y podrían volver a donar, pero también se podrían seleccionar a otros donantes con una combinación de HLA semejante, pero claro, tendríamos que volver a demostrar que esos donantes son igual de seguros que estos donantes, es decir, que es un medicamento. A estos donantes porque es verdad que se puede intentar repetir el mismo proceso y seguramente será más rápido que ahora, y la Agencia Española de Medicamentos lo autorizará más rápido, pero esto es un medicamento vivo, Esto es un medicamento, porque el proceso que lleva de expansión en el laboratorio hace que se tenga una consideración de medicamento, de fármaco. Esto es la misma consideración que cualquier antibiótico, cualquier medicamento, no es una terapia como celular solo, pero es un medicamento, es un fármaco vivo que, claro, cuando se infunde tiene una cierta variabilidad de estas células cuando entran y encuentran a su diana, que es el citomegalovirus. Entonces se expanden, empiezan a dividirse, y en esa división, que es lo que queremos para que ataque a las células infectadas por el virus, pero también podrían producir efectos secundarios negativos, y ahí está la necesidad de hacer este ensayo para demostrar que es eficaz y que no produce efectos negativos. Muy bien. Y bueno, pues es complejo, pero seguro que
y llegaremos a ella, ¿de acuerdo? Sí. Y de ahí la importancia de vuestra ayuda para conseguir esto. Qué bien. Un placer. Muy bien. ¿De acuerdo? Ayudamos en el soporte. Ahí estamos en el soporte. Muchas gracias a todos Muchas gracias. y adelante, vamos a empezar.